para efectos de diseño y fabricación de tanques bajo el código API 650. Para entrar en tema, una vez me gustaría que habláramos acerca del código API 650, y este cubre los requerimientos de diseño y cálculo de los diferentes elementos del tanque. Este código se basa en los conocimientos y experiencias tanto de los compradores, fabricantes y usuarios de los tanques de almacenamiento fabricados de manera soldada para estandarizar los tamaños, capacidades, materiales, esfuerzo y forma de fabricación que tienen los tanques bajo este código. Comenzaríamos también definiendo qué es un tanque bajo las normas API 650. Este es un recipiente vertical, cilíndrico, de base plana apoyada sobre el suelo, con una presión de trabajo igual a la atmosférica o menor a 18 kilopascal, que en este caso serían 2.5 psi. Las temperaturas para el diseño de estos tanques bajo el código API 650 deben estar por debajo de los 93 grados centígrados o 200 grados Fahrenheit. Deben ser fabricados en acero y de su fabricación es de manera soldada. Dentro de las consideraciones generales que tenemos para el desarrollo de los tanques, el código API 650 basa su conocimiento tanto en la experiencia obtenida por los fabricantes de tanques, los usuarios para almacenamiento de petróleo en tanques soldados de diferentes tamaños y capacidades. El usuario o el comprador debe considerar y especificar ciertos requisitos básicos para la compra y poder modificar, eliminar o ampliar los requerimientos del código. La certificación se exige en caso tal de que se requiera verificar el cumplimiento de los procedimientos del código. En caso de que no, o bien que no se hayan cumplido, o bien que se hayan excedido en estos requerimientos que están establecidos dentro del código. El código no aprueba, recomienda o respalda ningún diseño específico. Tampoco limita el método de diseño o fabricación. Las ediciones, adendas o revisiones al código se pueden utilizar desde la fecha de publicación mostrada en la carátula de las mismas, pero serán obligatorias 6 meses después de esta misma fecha de publicación. Es decir, nosotros podemos empezar con una emisión o adenda del código, es decir, trabajamos con la adenda de abril del 2021, pero resulta que en mayo del 2021 hubo una adenda nuevo o unas modificaciones. El código nos permite que en ese lapso de 6 meses nosotros podemos diseñar bajo la especificación que estaba vigente al momento. Durante este periodo de tiempo de 6 meses, el comprador debe especificar cuál será la edición, adenda o revisión aplicable al contrato. ¿Cuál es el alcance del código API 650? Esta estándar está especificado para tanques atmosféricos con presiones de gas internas hasta 2.5 psi, que son 18 kilopascal. Son tanques cilíndricos y verticales, son tanques de almacenamiento con todo el fondo apoyado sobre la superficie. Su temperatura de operación deben alcanzar máximo 93 grados centígrados o 200 grados Fahrenheit. Están diseñados para construir tanques a costo razonable para almacenamiento de petróleo y sus derivados y también otros productos comúnmente usados en la industria. Es decir, no solamente puede ser para almacenar el petróleo, pueden ser también sus derivados, diésel, Jet A1, que es gasolina de avión, u otros componentes derivados de crudo en sus diferentes fases. La intención del código API 650 es ayudar a clientes y fabricantes a comprar, fabricar y montar estos tanques y no pretende prohibir la compra o fabricación de tanques que cumplan con otras especificaciones. Simplemente sirve de una guía, da los parámetros necesarios de cómo van a ser los cálculos o cómo van a ser los métodos de diseño y una guía específica como tal. Dentro del código hay unas limitaciones, como son, él está limitado bien a la cara de la primera vida en conexiones bridadas, excepto cuando se suministran tapas o vidas ciegas.
la primera superficie del sello en accesorios o instrumentos, la primera junta roscada en conexiones roscadas, la primera junta circunferencial en conexiones soldadas si no están soldadas a un abrido. El contenido del código API 650. El código está estructurado en cierta metodología, o mejor dicho, en un contenido que incluye alcance, materiales, diseño, fabricación, montaje y ensamble, métodos de inspección, calificación de procedimientos, marcado final, que es la parte de la placa de identificación, donde se dice el año en que se fabricó, y está contenido también unos apéndices. Estos apéndices, algunos son normativos o son obligatorios y otros son informativos. Y esos apéndices hablan de diseños para tanques pequeños. Algunos tanques dentro del código están permitidos que se construyan en ciertas características con material de aluminio, bajo ciertas regulaciones que el código exige. Recomendaciones de diseño para construcción de fundaciones de tanques sobre tierra. Tanques de techo flotante. Requisiciones para efectuar cambios dentro de la norma. Estudian también la parte sísmica, comentarios de anexo, diseño de tanques pequeños de baja presión, tanques de aluminio, de domos de aluminio estructuralmente soportados, techos flotantes internos, detección de fugas, ensamble en taller, muestreo de la variable de diseño con diferentes tipos de métodos de diseño. También habla de cómo debe ser la conformación de la hoja de datos del tanque como tal, o sea, cuáles son los datos, las especificaciones técnicas que debe tener el tanque, cómo debe ser especificado, cuáles son los datos necesarios para poder realizar el diseño cuando está en una etapa conceptual, para llegar al desarrollo de una etapa básica y luego una etapa de detalles. El uso de los materiales que no están identificados en la sección de materiales, conexiones bajo el fondo, cargas permisibles, referencia a los tanques, el uso de materiales de acero inoxidable, ensayos no destructivos, exámenes por ultrasonido, diseño de almacenamiento bajo tanques por presiones externas cuando aplique, las recomendaciones para documentación y comerciales, y entre otras contenidos que tenemos ahí. Vamos a estudiar típicamente las partes de un tanque, ¿no? Dentro de ellos tendríamos lo que son las boquillas del techo, el techo como tal, que hay diferentes tipos que ya vamos a estudiar, lo que es el cuerpo o las paredes, las boquillas del cuerpo, tiene lo que es el piso o el fondo, accesorios para el cuerpo de inspección, debe tener tanto en el techo como en las paredes, debe tener unas boquillas para poder accesar y poder hacer la Ingeniero, inspección. ¿Sí? disculpe que lo corte, no es mi intención. ¿Podría presionar F5 para ver la pantalla completa? Porque algunos compañeros tienen dificultad para verlo. Sí. ¿Se ve mejor allí? Excelente, muchas gracias, ingeniero. Prosiga, por favor. Perfecto. Bueno, les comentaba que las partes típicas de un tanque están conformadas por las boquillas, las boquillas, bien sea en el techo o en las paredes, el cuerpo o las paredes, las boquillas que están en el cuerpo, el piso o el fondo, las escaleras de acceso, que pueden ser, como en este caso, una escalera helicoidal, pueden ser escaleras marineras, las plataformas para poder accesar al techo, escotillas y los tipos de techo que vamos a ver ahora más adelante. La clasificación para tanques de baja presión. Los tanques atmosféricos o de baja presión se clasifican básicamente según la función del tipo de techo, el cual deben seleccionarse tomando en consideración la presión de vapor verdadera para minimizar las pérdidas por evaporación. El caso particular del techo flotante está limitado a presiones de vapor verdadera hasta 13 psi. Se recomienda no sobrepasar los 11 psi.
aquí podemos ver en esta lámina, en este caso los techos fijos, pueden estar, son techos soportados o autosoportados. En el caso de techos soportados, tienen una estructura interna conformada por unas columnas y unas vigas radiales y otras vigas, estas vigas llamadas rafter y otras girders. Y los techos que son autosoportados son techos normalmente para tanques menores de diámetro de 16 metros, que si son requeridos, o sea, no se requieren, mejor dicho, que tengan esa estructura interna. Recuerden que aquí para el diseño de los techos, normalmente hay que contener el peso que tiene la misma estructura de las láminas que conforman los techos. También tenemos techos flotantes internos porque ellos están bien sea con un domo, normalmente de aluminio, y una cubierta interna flotante que está sobre el nivel de líquido. En el caso de los techos flotantes externos, son aquellos techos flotantes que no tienen un domo o un techo, como en este caso. Entonces se habla de techo flotante externo porque permite que haya, bien sea la luz solar o bien sea el agua de lluvia, pueda entrar dentro de la cubierta flotante. El caso del techo flotante interno, esa cubierta o cúpula no permite la entrada de agua o de luz dentro del tanque como tal. Dentro de la clasificación de los almacenamientos tenemos tanques atmosféricos de baja presión. Dentro de esos tanques, como veíamos, tanques de techo cónico, algunos llevan una estructura interna dentro de esos techos, en este caso están un tanque de fabricación y vean cómo son las estructuras de lo que habíamos hablado con las partes que ya habíamos conversado. También hay tanques que son de media presión. Ellos están, en esta clasificación, está tanques de 2.5 a 15 psi. Y estos están regidos bajo la norma API 620. Otro de los tipos de tanques de almacenamiento son tanques de alta presión, para presiones mayores de 15 psi. Pero estos tanques ya escapan de la norma PI 650, también están referidos bajo el AME sección 8, que puede ser la división 1, 2 y 3, dependiendo de la presión y las condiciones de operación de los tanques. Una forma de clasificación de los tanques de almacenamiento se refiere a la disposición con respecto a si están encima del terreno o están bajo tierra. Para efectos de que nos compete a nosotros, los tanques sobre tierra, por su parte, se clasifican de acuerdo a la presión de operación en tanques atmosféricos, que lo rige la norma PI 650, ¿no? O sea, baja presión hasta de 0 a 2.5 psi también están regidos por la norma API 650. De media presión de 2.5 a 15 psi están por la norma API 620, y de alta presión, que son mayores de 15 psi, ya están contenidos dentro de la norma AME sección 8 en sus diferentes divisiones. Para efectos de los tanques de almacenamiento que funcionan a presiones atmosféricas bajas o presiones y se diseñan bajo los siguientes estándares, código o normas de construcción, se pueden utilizar algunos de estas normas. El API 12B, que es tanques apernados para almacenamiento de líquidos de producción. El API 12D, que son tanques de 500 hasta 10.000 barriles soldados en campo. API 12F, tanques de 90 hasta 750 barriles soldados en planta. El API 650, tanques atmosféricos con presiones de gas interna hasta 2.5 psi y lo que vimos anteriormente, 93 grados centígrados. Y las normas agua, que son American Water Works Association, Standard for Welded Steel Elevated Tanks, o sea, son para tanques elevados o tanques de almacenamiento de agua, también aplican. Se deben usar los materiales listados en el código para efectos de materiales, que es una de las partes que tiene el código API 650.
Se deben usar los materiales listados en el código sujetos a modificaciones y limitaciones indicadas en este código. Se pueden utilizar materiales que no estén listados o que no estén completamente identificados siempre y cuando los materiales pasen todas las pruebas establecidas en el apéndice N. Para la fabricación de tanques de almacenamiento se usan láminas de acero. El espesor máximo de la lámina permitido por API es 1,75 pulgadas, excepto para láminas usadas como insertos o bridas, las cuales pueden ser más gruesos, dependiendo del requerimiento. Láminas de más de 1,5 pulgadas deben ser normalizadas o revenidas, es decir, tienen que tener un tratamiento térmico con un método de grano fino y con pruebas de impacto. Estas pruebas de impacto, cuando son requeridas por el comprador o el código, se debe sacar un juego de probetas para el ensayo de impacto después del tratamiento térmico. Y esta debe cumplir con los valores de energía absorbida especificados. El procedimiento para preparar las probetas está normado en la norma ACTM A20. Y esta prueba consiste en tomar 3 probetas del material a ser ensayado y el valor promedio de la energía absorbida de las 3 probetas debe cumplir con un valor mínimo especificado en la tabla 2.4 de la PI 650, con no más de uno de los valores de las 3 probetas por debajo de este valor. En esta prueba de impacto hay una tabla que se especifica dentro de los grupos de materiales que especifica el código API 650 y hablan también de los espesores y los promedios de averaje en las 3 probetas que deben estar especificadas según los grupos de material. Si más de uno de los valores está por debajo del valor mínimo especificado, se deben probar 3 probetas adicionales. El método a utilizar en el ensayo Sharpie con una entalla en B tipo A, de acuerdo a los requerimientos de la ACTM A370, el ensayo sirve básicamente para medir la tenacidad del material a bajas temperaturas. Este valor es expresado en libras, pie o julios. La temperatura mínima de diseño debe ser asumida como 8 grados centígrados por encima de la temperatura media más baja de un día de la localización donde estará el tanque ubicado. Para efectos de materiales, en cuanto a los electrodos de soldadura, se utilizan con una resistencia mínima a la tensión de 550 megapascal o menores. Un proceso de electrodo revestido SMAO. Se deben utilizar electrodos con clasificación o bien E60XX o E70XX de la especificación AWS A5.1. Para la soldadura de materiales con resistencia mínima a la tensión de 550 megapascal a 585 megapascal, soldados con proceso de electrodo revestido deben utilizar electrodos con clasificación E80XX-CX de la especificación AWS A5.5. Quería hacerle más o menos esta introducción, lo que es más o menos, tiene que ver con lo que son los materiales, la tabla para los ensayos y los tipos de electrodos que normalmente se usan para efectos de fabricación. Entramos ahora en lo que es la etapa de diseño y cuáles son las características necesarias para hacer los diseños de los tanques. Y las consideraciones, dentro de las consideraciones tenemos unos factores, que en este caso es la carga muerta del tanque, la presión externa de diseño, la presión interna o de prueba hidrostática, las cargas internas del techo flotantes, las consideraciones sísmicas, si el área donde está concentrado o está ubicado el tanque, existen la nieve, hay que considerar también cargas adicionales para la nieve. El tipo de líquido almacenado que va a contener el tanque, puede ser hidrocarburos pesados, puede ser gasolina, puede ser incluso agua. La presión de prueba hidrostática se toma en cuenta el peso que tiene el tanque cuando se hace la prueba hidrostática, se llena normalmente con agua y hay que hacer las consideraciones tanto para la estructura metálica como para la estructura de las fundaciones del tanque. Hay que considerar las cargas que
que son sostenidas durante estas pruebas. También para efectos del diseño se consideran las cargas por viento. Normalmente se hacen unas pruebas de modo tal que se hacen los cálculos necesarios para evitar que haya volcamiento del tanque. Es decir, los tanques normalmente se diseñan para que puedan soportar en un momento determinado una ráfaga de al menos 3 segundos de unos 240 kilómetros por hora. Sí, sí se está escuchando. Sí, ingeniero, no hay problema. Ok. Ok, respecto a cuando hablábamos de las cargas muertas, se refiere al propio peso del tanque. Recuerden que los tanques forman parte, es un equipo de un sistema que va a formar lo que es el almacenamiento como tal. Esos sistemas están compuestos por no solamente el tanque como tal en la parte metálica, también hay que hacer el diseño de una fundación, hay que diseñar las boquillas, hay que diseñar las escaleras, hay que diseñar las tuberías que conectan a los tanques. También los tanques tienen unos instrumentos que van a medir bien sea la calidad del fluido que está contenido dentro o va a medir el nivel en que se encuentra el tanque. Y también se hace un diseño para cargas externas. O sea, esas cargas externas pueden ser cargas vivas o cargas muertas adicionales que se colocan dentro del tanque o fuera del tanque. Es decir, puede ser que en la parte superior del tanque, en el techo, necesiten subirse unas personas para hacer inspecciones. Esas son cargas vivas que hay que considerar en el diseño. Y eso está especificado dentro del código API 650. Cuando se están diseñando los tanques, también se hacen los diseños bajo la combinación de este tipo de cargas. Puede ser las cargas de fluido más las cargas de presión interna. Recuérdense que hablábamos al principio que los tanques diseñados por el código API 650 no podían exceder de 2.5 psi de presión interna y 93 grados centígrados. No pueden exceder tampoco de unas cargas admisibles que están contenidas en las tablas de materiales con las cuales se fabrican y también hay que tomar en cuenta las consideraciones que hemos estado hablando aquí. Cuando se hace el diseño de los tanques, se hacen los cálculos para las condiciones de estas cargas combinadas. Y una vez que ya están establecidas esas cargas combinadas, se cogen las cargas que son más críticas. Y bajo esa premisa es que se va a diseñar el tanque. Recuerden, como vimos en un principio, los tanques se diseñan las paredes, las boquillas, las puertas de limpieza, las bocas de visita, las escaleras, el techo, el piso y otros elementos estructurales dependiendo del tamaño del tanque que lleven internamente. Esos tanques también pueden llevar otros elementos internos que hay que considerar los pesos y las cargas que proporcionan. Es decir, los tanques pueden tener algunos equipos internos, como pueden ser serpentines para calentamiento del líquido que está internamente, pueden tener agitadores, que son como especie de ventiladores internos que están allí. Esas cargas hay que calcularlas para poder hacer la transmisión, los cálculos de los refuerzos en las boquillas. Dentro de los factores de criterio de diseño de los tanques, también está la temperatura del metal de diseño. Comparada esta temperatura de este metal de diseño con respecto a la temperatura ambiente. La temperatura máxima de diseño con la que podemos escoger el tipo de material con que va a estar diseñado el tanque. La gravedad específica de diseño para efectos del fluido que nosotros vamos a contener allí. Y una tolerancia a la corrosión, que normalmente se consideran los diseños normalmente para unos 20 años de operación. Cuando se hace este diseño como tal, se pueden medir, dependiendo del tipo de material y el fluido que está contenido dentro del tanque, se pueden medir las velocidades de corrosión y se hace una proyección para colocar un sobreespesor. Cuando se calcula el diseño del tanque, se hace con un sobreespesor para que el tanque pueda tener la integridad suficiente para esos 20 años de
de diseño que uno quiere sin que el tanque entre en una corrosión que pueda sacar el tanque de servicio antes de esos 20 años. También las consideraciones de los factores sísmicos, evitando, hay que hacer los cálculos sísmicos dependiendo del tipo de terreno, la ubicación, la zona sísmica donde está ubicado el tanque, de modo tal de que si hay un evento sísmico, evitar que el tanque tenga un vuelco o haya un derrame del líquido que está contenido dentro del tanque en ese evento sísmico. También esto va a influir, estos factores sísmicos van a influir en el tipo de fundación que se hace con respecto al tanque, si el tanque va a llevar pernos de anclaje o no va a llevar los pernos de anclaje. Medidas de protección, fundaciones, o sea, el diseño de las fundaciones, la tolerancia a la corrosión, las pruebas de dureza que se le aplican a los materiales para ver, dependiendo del tipo de material escogido y dependiendo también de los ensayos que se requieren, dependiendo de los espesores que tienen los tanques como tal. Se considera necesario incluirlo dentro de estos factores dentro del diseño como tal. El código también limita las capacidades de los tanques a una máxima altura o nivel y protección de sobrellenado. Hay una norma API 2350 que indica, dependiendo de las capacidades de los tanques, la capacidad neta y el volumen muerto. Recuerden que normalmente los tanques no se llenan hasta el tope de la última lámina de las paredes. Siempre hay un rebose, siempre hay una boquilla donde permitan unos niveles de seguridad de modo tal que el tanque no se desborde o no se derrame en caso de una emergencia. Y también siempre cuando los tanques se vacían, no debe llegar hasta el punto inferior de la boquilla de succión de las bombas, porque puede ocurrir cavitación en las mismas, puede dañar las bombas. Entonces se considera siempre una altura por encima de la boquilla de succión de las bombas para que evitemos el tema de la cavitación en las mismas. Entonces eso es lo que se conoce, ese volumen inmombiable es lo que se conoce como volumen muerto. Dentro de la parte del diseño de tanque, en este caso por API 650, la norma incluye los tipos de juntas soldadas que hay, la parte de los fondos, la parte de las paredes de los tanques, las paredes que conforman los tanques, las conexiones y aperturas tanto en el techo como en las paredes, los refuerzos que se hacen en las paredes, en el tope, los anillos de refuerzo en las paredes del tanque, bien sea para evitar volcamiento, bien sea para que las paredes no se deformen. El diseño como tal del techo, qué tipo de techo hay que escoger, cómo se puede diseñar, cuáles son los refuerzos que hay que colocar. Otra de las partes que tienen los tanques son las puertas de limpieza y también tienen otros elementos como la estructura, las boquillas y los sumideros y otra componente que vamos a ir viendo aquí en esta presentación. Entonces, para efecto del primer tema, que son las juntas soldadas, esas juntas soldadas pueden ser, para efecto de las paredes verticales, pueden ser en B, pueden ser en diseño en J, en W, pueden ser cuadradas, dependiendo de cómo sea el espesor de la lámina como tal. Igual en las paredes horizontales pueden tener diferentes tipos de biseles para lograr la penetración completa y que no haya fugas en efectos de soldadura. En el caso de la junta del fondo, pueden ser juntas traslapadas o pueden ser también juntas a tope, en el caso tal de que algunos tanques llevan una placa anular para reforzar dependiendo del tipo de material que esté fabricado el tanque. Y algunas juntas en el techo que pueden ser, normalmente son traslapadas, son a traslape, una encima de la otra, con unas distancias mínimas que tienen que cumplir con el código. Para el diseño del fondo, toda la plancha del fondo debe tener un espesor mínimo de 6 milímetros, considerando también las tolerancias por corrosión. Es decir, que si tú tienes el mínimo que manda la norma, si el cliente
en este caso, el usuario, el cliente que está mandando a fabricar el tanque, te indica que debes considerar tolerancia por corrosión y la tolerancia mínima de corrosión es 1.5 milímetros, tu espesor del tanque del fondo debería ser 6 milímetros más la tolerancia por corrosión, 1.5 milímetros, 7.5 milímetros. Normalmente se va a la lámina comercial superior. Si es 7.5 milímetros, lo que da el cálculo y no existe esa lámina, entonces vamos a 8 milímetros. A menos que se acuerde lo contrario por parte del comprador, todas las planchas rectangulares tendrán un mínimo de ancho de 1800 milímetros. Esto es una norma del código que requiere que sus anchos de lámina para construcción de los tanques sean de 1.8 metros de ancho. Las planchas de fondo se deben conformar con un solape de al menos 50 milímetros. El solape, una lámina encima de otra, debe tener un solape de al menos 2 pulgadas para efecto de hacer la soldadura hacia afuera del cuerpo requerido. A menos que se especifique lo contrario en la hoja de datos del tanque, los fondos de los tanques que se requieren inclinación tendrán una pendiente mínima de 1 a 120 hacia arriba o hacia el centro del tanque. Esto con la finalidad de que nosotros podamos, en caso tal de que el tanque requiera un mantenimiento, se puede hacer una succión bien sea con un elemento, con un equipo, un pacto o un vacuum, para poder recolectar los sólidos que quedan acumulados allí y poder facilitar las labores de limpieza y mantenimiento dentro del tanque cuando este sale de servicio. Cuando el anillo inferior del cuerpo se haya diseñado utilizando los esfuerzos admisibles para los materiales del grupo 4, 4A, 5 o 6, se usará una plancha anular en el fondo unida con soldadura a tope. Esto es una especie de anillo de lámina. Fíjense que no siempre se usa placa anular en el tanque, sino específicamente cuando el tanque está fabricado con los materiales que aquí se están especificando en este último párrafo. Aquí podemos ver algunas conformaciones de cómo están las láminas del fondo, cómo están hechos los solapes y su unión con la lámina de la pared con respecto a la lámina del fondo. Algunas conformaciones de soldadura para efectos de lámina de fondo y lámina de pared. Y a veces se hacen también con una especie de, fíjense, esta es la lámina de pared y la lámina del fondo, y algunas veces se hace una soldadura como un anillo de goteo, de modo tal que si hay algún derrame de líquido pueda derramarse hacia la parte de afuera. Y aquí podemos ver una secuencia de cómo deben ser conformadas las láminas de fondo y cómo deben ser las soldaduras. Normalmente se arranca desde el centro hacia los bordes, y aquí se puede ver también el anillo de concreto donde está conformado el tanque. Para la parte del diseño de paredes hay unas consideraciones generales. El espesor de diseño del cuerpo se debe calcular sobre la base de que el tanque se llena hasta un nivel H con líquido que tiene una gravedad específica determinada. Cuando hacemos los diseños de los tanques, sabemos que vamos a almacenar o crudo, o gasolina, o diésel, o algún elemento. Pero normalmente el diseño, como para efecto de estos combustibles, el agua es un poco más pesada que estos combustibles, se diseña con agua. Y hay que considerar en esta altura, para efecto del cálculo de las láminas, como vamos a ver posteriormente, las fórmulas para el cálculo de los espesores de pared. 2. El espesor de prueba hidrostática se debe calcular sobre la base de que el tanque se llena hasta un nivel H también con agua. El esfuerzo calculado para cada anillo no debe ser mayor que el esfuerzo admisible permitido por el material usado para fabricar el anillo. Recuérdense que cuando hablamos de la parte de los materiales, cada material tiene un esfuerzo admisible, y aquí hay que hacer dos tipos de cálculos. El cálculo para efecto de los esfuerzos admisibles y el cálculo para efecto de la prueba hidrostática. Ningún anillo del cuerpo debe ser más delgado que el anillo inmediatamente encima de él. O sea, se supone que como la
la lámina que está en contacto con la lámina del fondo, la lámina de las paredes, siempre debe ser de mayor espesor que las láminas que van subiendo, las láminas de los anillos superiores. Las juntas verticales no deberán estar alineadas, deberán estar separadas como mínimo una distancia 5 veces el espesor de las planchas a unir. Es decir, que no debemos, en las juntas verticales, no deben estar unidas las juntas verticales. Hay que darle una separación al menos 5 veces el espesor. Esto para efectos de evitar que la zona afectada por calor vaya a debilitar una soldadura con respecto a la otra. Otra de las tablas que le quería presentar acá era respecto a una referencia que dice el código para efecto de los diámetros de los tanques. Que, por ejemplo, cuando estamos para tanques menores de 15 metros de diámetro, la norma te indica o el código te indica que no debe estar por debajo de 5 milímetros. Si los tanques están entre 15 y 36 metros, los espesores de paredes mínimos o los espesores nominales de la placa no deben estar por debajo de 6 milímetros. De 36 a 60 metros de diámetro no deben estar por debajo de 8 milímetros y de mayores de 60 metros de diámetro la placa no debería estar por debajo de los 10 milímetros. Igual, de esta manera, esta es una referencia que hace el código, sin embargo, siempre hay que hacer los cálculos para espesores de pared, piso y techo. Esto es lo que te venía hablando en la tabla anterior. Aquí se la podemos ver un poco más nítido. El espesor requerido del cuerpo será mayor entre el requerido de la prueba hidrostática. O sea, se hace un cálculo por prueba hidrostática y se hace un cálculo para los esfuerzos admisibles de las láminas. Pero nunca deben ser menores que los mostrados aquí en la tabla. O sea, es decir, como hablábamos, menores de 15 metros debe ser al menos 5 milímetros. Hasta 36 metros, 6 milímetros. Entre 36 y 60 metros, 8 milímetros, y mayores de 60 no debe ser menos de 10 milímetros el espesor de la primera placa de las paredes. Aquí podemos apreciar algunos tanques donde se ven las láminas de las paredes, de lo que hablábamos en las consideraciones de diseño, que las láminas, las juntas verticales no deben coincidir, deben estar separadas al menos 5 veces el espesor de la lámina. De modo tal que no tengamos problemas por afectación del calor, la zona afectada por calor. Aquí lo podemos ver en ejemplos prácticos, en tanques que ya están diseñados y construidos. Parte de los diseños de tanque también tiene que ver con las conexiones y la apertura en las paredes, para efecto de colocar las boquillas o las puertas de limpieza. Ellas deben tener unas distancias mínimas que deben estar de acuerdo con lo que dice en el código API 650. Una distancia mínima tanto a las soldaduras verticales como a las soldaduras horizontales. Y también debe haber una distancia mínima con respecto a las boquillas y a la altura del piso. A la distancia con respecto a los refuerzos de las boquillas. Estas boquillas pueden ser con bridas, pueden ser boquillas roscadas, pueden ser boquillas bridadas, tanto para aperturas grandes como aperturas pequeñas dentro del tanque. Los tanques también tienen unos refuerzos, bien sea en las paredes o en los bordes del ángulo de tope o en las paredes. Dentro de esos componentes también están refuerzos para colocar o sillas para colocar los pernos de anclaje. Tienen un sumidero donde se puede hacer con una tubería, se puede sacar los sólidos cuando se hace mantenimiento y también podemos ver aquí las láminas de las paredes, el techo, el fondo y los refuerzos que hay que hacer los cálculos respecto a lo que dice el diseño por API 650. Recuerden que la lámina, en la medida que va aumentando la lámina que está en el fondo, la lámina de las paredes del fondo es más gruesa, más delgada en la medida que van subiendo. Y entonces, normalmente, en la última lámina, se hay que colocar un ángulo tope para reforzar, para que el tanque no se deforme
como tal, porque recuerden que esta es la lámina más delgada, la que tiene menor espesor, es la última lámina, la que está más arriba. En este caso, el anillo número 5. Entonces, hay diferentes tipos de láminas de refuerzo, diferentes arreglos para el refuerzo del tope de las paredes de los tanques, que están conformadas dentro del código. Y luego eso va a permitir hacer unos cálculos adicionales para verificar cuáles son los esfuerzos que le transmite el techo a las paredes. Esos anillos también de refuerzo en las paredes también hay que calcularlo para verificar con respecto a los esfuerzos que transmiten las cargas, bien sea por viento o bien sea por sismo. Algunas ocasiones hay que colocar refuerzos en las paredes a nivel intermedio. Y estos son algunos tipos de refuerzos que están mandatorios por el código. El diseño del techo. Se aplican las siguientes definiciones para los diseños del techo. No se considerarán como una limitación del tipo de techo permitido, pero establecemos algunos tipos de techo, como en este caso el techo tipo cónico, soportado. Es una cubierta formada aproximadamente por la superficie de un cono recto que se apoya principalmente ya sea en los perfiles tanto para vigas como para la columna o sechas con o sin columna. Estos techos cónicos, como bien lo dice acá, pues pueden ser o bien soportados o bien pueden ser autosoportados. Los soportados llevan unas columnas internas y llevan unas vigas que soportan otras vigas adicionales o unos rafters para que el techo como tal descanse sobre ella. O puede ser también un techo cónico autosoportado, que es una cubierta formada aproximadamente por la superficie del techo recto que se apoya solo en la periferia. Ese tipo de techo autosoportado no lleva columnas internas ni vigas que lo soporten. Normalmente, como dijimos en un principio, eran para tanques menores de 16 metros de diámetro, tanques relativamente pequeños. Hay techos de domo o autosoportado, que es una cubierta formada por una superficie esférica o geodésica que se apoya solo en la periferia. O sea, pues el tanque puede ser, como dijimos en algún momento, un techo flotante con un domo geodésico. Y un techo tipo paraguas autosoportado es un techo de domo modificado formado de manera que cualquier sección horizontal corresponde a un polígono rectangular y cuya cantidad de lados corresponde a un número de placas existentes y están apoyadas solo en su periferia. Es lo que decíamos los techos autosoportados. Entonces, ellos se apoyan solamente en la periferia de las paredes. No llevan columnas internas. Aquí podemos ver algunos tipos de tanques con algunos tipos de techos. Normalmente para los techos pequeños pueden ser tanques de diámetro pequeño, pueden ser autosoportados, no necesitan las columnas internas como podemos ver acá en el extremo derecho. Y aquí vemos un tanque un poco más grande, mayores de 16 metros por supuesto, y llevan doble hilera de columnas con unas vigas y unas vigas radiales y unas vigas circulares que van a soportar el techo, el peso del techo. Y aquí vemos un tanque tipo domo. Estos domos normalmente están soportados en la periferia de las paredes. Parte de los diseños de los tanques también tienen las puertas de limpieza. Estas puertas de limpieza se hacen normalmente cuando los tanques salen fuera de servicio para que puedan entrar las personas a hacer efectos de mantenimiento o reemplazo de láminas de fondo, hay que hacer una limpieza. Esas puertas de limpieza llevan unas placas de refuerzo, normalmente del mismo espesor que es la lámina del anillo donde ya están conformadas, que en este caso para las puertas de limpieza siempre están conformadas en el anillo inferior. Tienen unas especificaciones mínimas dependiendo del tamaño del tanque, con las cuales van a hacer el diseño de la puerta de limpieza. Hay otros elementos también que conforman el tanque, como en este caso las bocas de inspección en el techo con una placa de refuerzo.
Ellas llevan cuando son grandes, llevan aparte de hacer la perforación en el techo como tal, ellas llevan una placa de refuerzo de modo tal que esa perforación haya la manera de, de que no se debilite la lámina como tal. Hacer pueden ser, normalmente son circulares, un tipo anillo. Dentro de esos otros elementos, para la parte del fondo, también hay un sumidero de extracción. Se hace una especie de cajuela, normalmente son circulares, en el fondo del tanque, y hay una tubería que llega hasta este sumidero para poder hacer extracción de los líquidos que quedan acumulados allí cuando se va a hacer mantenimiento del tanque. Otros elementos que conforman un tanque pueden ser la columna central, donde están conformadas el techo, la tipo sombrilla, pues donde están las estructuras soporte del techo, hay una columna central y ellos tienen una placa base que está soldada al fondo del tanque, y la columna que puede ser normalmente hecha de una tubería de acero estructural. Están las sillas soldadas a las paredes de los tanques para hacer el anclaje de los pernos de anclaje de los tanques, en caso tal de que lleven pernos de anclaje. Y también en las paredes de los tanques se colocan una oreja o terminales de puesta a tierra, de modo tal que ella esté conectada a los sistemas de puesta a tierra, que es una forma también de la protección del tanque. Cuando entramos o hablamos del diseño de los tanques, a veces necesitamos saber cómo dimensionarlo. La capacidad de operación o almacenamiento es el principal parámetro de entrada que se debe disponer. Desde el punto de vista de la parte metálica, cuanto más alto sea el tanque, más económico resulta y menor el volumen muerto. Pero existen unas limitaciones del sitio donde será construido que inciden en la altura a seleccionar, tales como capacidad portante de la resistencia del suelo, los parámetros sísmicos si lo hacemos demasiado alto el tanque, debemos considerar un sistema que sea esbelto, que no sea tan alto, porque entonces empiezan a jugar los parámetros de allí del diseño, el movimiento que pueden provocar el volcamiento del tanque. Entonces hay unas consideraciones del punto de vista que implica la capacidad portante del suelo y la gravedad específica del fluido que se va para determinar la altura del tanque, cómo se va a diseñar. Por supuesto que también API 650 tiene unas tablas dependiendo de la capacidad de los tanques, si son 10.000 barriles, si son 20.000 barriles, 30.000, 50.000 barriles, ya eso está tabulado. Sin embargo, algunas veces tú puedes ajustar esas dimensiones y esas medidas para efecto de cómo tú quieras dimensionar el tanque, como si fuera un sastre. Pues, o sea, si tú quieres adaptar por efecto de espacio que tenga que hacer un tanque y ajustar las medidas respecto a lo que está en las tablas que están contenidas en el API 650, tú puedes hacerlo también, siempre y cuando respete los procedimientos que están contenidos dentro del código para que pueda estar establecido con los límites y garantías que el código implica. Para ello, y parte del diseño, hay que considerar los esfuerzos admisibles de los materiales que tú estás usando. Los esfuerzos admisibles del producto son los mostrados en la tabla 5.2 del código API 650. El espesor neto de la lámina, es decir, el espesor real, menos la tolerancia de corrosión, deberá ser usado en los cálculos. El esfuerzo de diseño máximo admisible del producto, SUD, deberá ser el menor entre los siguientes valores: 2/3 de la resistencia de la fluencia del material y 2/5 de la resistencia de la tensión del material, el esfuerzo permisible del material. Eso ya también está tabulado, pero esta es una referencia. Los esfuerzos admisibles por prueba hidrostática son los mostrados en la tabla 5.2 del código API 650. El espesor bruto, incluyendo la tolerancia por corrosión, deberá ser usado en los cálculos. El esfuerzo de diseño máximo admisible por prueba hidrostática será el menor valor entre 3/4 de la resistencia de la fluencia y 3/7 de la resistencia a la tensión. Entonces aquí vemos en la tabla 5.2b del código API 650
los esfuerzos permisibles respecto a los tipos de materiales. Esta norma, por supuesto que tiene muchos más materiales, solamente tomé una muestra para algunos de los tipos de materiales con que los tanques son diseñados y fabricados. Entonces aquí podemos ver el mínimo esfuerzo del material, el mínimo esfuerzo de la tensión y el esfuerzo admisible y el esfuerzo por pruebas hidrostáticas. Para un material de A283 vemos que el esfuerzo admisible de diseño es 20.000 PSI. Y el esfuerzo para prueba hidrostática 22.500 PSI. Para material A283 grado C. Para calcular el espesor del casco o de las paredes se tienen dos métodos. Bueno, en este caso serían tres métodos. El método de un pie, el método del punto variable y el método del análisis elástico. En este caso, el método más comúnmente usado para tanques hasta 60 metros de diámetro es el método de un pie. Es el método que calcula el espesor requerido en los puntos de diseño localizados a un pie, 0,3 metros, por encima del borde inferior de cada anillo del cuerpo. Este método no se usa para tanques de diámetro mayores de 60 metros. El mínimo espesor requerido de cada anillo del cuerpo será el mayor entre los calculados por las fórmulas. Para condición de diseño, tenemos el cálculo del espesor de diseño, que considera siempre y cuando sea autorizado por el dueño de la instalación o el cliente, en este caso, que solicita la fabricación del tanque, que se le incluya el sobreespesor por corrosión. Entonces, cuando calculamos los esfuerzos para condición de diseño, o mejor dicho, los espesores para condición de diseño, tenemos esta fórmula para efecto del método de un pie, donde T sub D es el espesor de diseño del cuerpo, en este caso en milímetros. D es el diámetro nominal del tanque, H es la altura de diseño del tanque, G es la gravedad específica del líquido almacenar, CA es la tolerancia por corrosión en milímetros o corrosion allowance. S sub D es el esfuerzo admisible del diseño en megapascal. Y en este caso, S sub D es el esfuerzo admisible para prueba hidrostática. Cuando se hacen los cálculos para efectos del diseño, estamos calculando los espesores de pared de cada uno de los anillos del tanque. Siempre hay que calcular el esfuerzo por el espesor por diseño y el espesor por prueba hidrostática. Y siempre se va a escoger el espesor para que sea más grande entre el espesor de diseño y el espesor de prueba hidrostática, que normalmente da mayor el espesor de diseño. Bueno, este era más o menos las generalidades de lo que queríamos hablar en lo que era la parte de lo que son las generalidades del código API 650. Ingeniero, ¿confirma que con esto ha terminado su ponencia? Sí, con esto termino la ponencia y podemos pasar a la etapa de preguntas. Ok, le hago un resumen de cómo hacemos esta parte normalmente aquí. He puesto un escrito en el chat en donde las personas han ido poniendo las preguntas, ¿no? Lo que parece pertinente. Y yo voy a leerlas y bueno, si usted considera que está bien, lo responde. ¿Me parece? Perfecto, sí. Listo, muchas gracias. A ver, la primera pregunta de Nilton esta es la pregunta. Cuando un tanque fue construido en taller y solo es montado en obra, ¿es necesario volver a realizar la prueba de estanqueidad? Sí, es necesario hacer la prueba de estanqueidad porque recuerda que uno de los factores que tienes allí que tú comprobar es la estabilidad del suelo. Cuando tú haces la prueba hidrostática en el sitio, tú verificas ese nivel de estanqueidad que debe cumplir con unos parámetros mínimos que te dice el código para efectos del suelo. Si se sale de esos parámetros,
Entonces, estamos hablando normalmente, en este caso, de un tanque pequeño, porque lo estás construyendo en taller. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces el montaje en el sitio y haces la prueba hidrostática y verificas que los niveles de tanquedad, o sea, del piso, están por encima de lo que manda el código, pues lamentablemente ese trabajo no tuvo la condición adecuada del nivel de resistencia del suelo ni las pruebas necesarias para que el tanque no estuviera dentro de lo conformado por las normas. Ok, ingeniero. Siguiente pregunta, el compañero Osvaldo realiza lo siguiente. ¿Cómo se diseñan las boquillas en el tanque? Las boquillas en el tanque están normalmente tabuladas en el código API 650. Las boquillas, claro, cuando tú vas a hacer el diseño como tal de las boquillas, el ingeniero de proceso en sus cálculos de ingeniería, bien sea conceptual, básica o detalles, ellos hacen el cálculo de los diámetros de la boquilla con respecto a la cantidad de flujo que va a pasar por ellas. O sea, bien sea el flujo volumétrico que va a pasar por las boquillas, dependiendo de una velocidad, de velocidades críticas, y con eso se calculan los diámetros permitidos. Hay algunos software para efectos de los cálculos de las boquillas como tal. Y para efectos mecánicos, la norma te ayuda, te lleva de la mano. Dependiendo del diámetro que ya esté calculado por el ingeniero de proceso, el ingeniero mecánico o el ingeniero de diseño mecánico de tanque selecciona el tipo de boquilla y allí va a verificar si la boquilla lleva refuerzo, si no lleva refuerzo, va a ver la altura que tienes que tener dependiendo del tipo de piso, desde el piso del tanque o desde el suelo. Y si es una boquilla de proceso como tal, el ingeniero de proceso en su hoja de datos debe determinar la altura a la que debe estar esa boquilla colocada. Por supuesto que aplica también el buen criterio del diseñador mecánico, en este caso, seleccionar un sitio que no esté tan cercano como vimos anteriormente en las láminas que decían que teníamos que tener unas distancias mínimas entre boquillas, una distancia mínima entre soldaduras, bien sean verticales o bien sean horizontales, para que no haya problemas con la zona afectada por el calor, ni haya debilitamiento de las láminas cuando tú vas a ubicar tu boquilla y hacer el diseño específico. Listo, ingeniero. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo afectan los efectos sísmicos y de viento los espesores de placa calculados por los métodos aprobados de API? Bueno, en este caso, como escogiendo un método de diseño, en este caso el método de un pie, se calculan los espesores normales de las paredes del tanque. Allí tú vas a ver, cuando hagas los cálculos, hay que hacer un cálculo adicional para efecto del sismo, verificando si no se requieren dos cosas, sismo o viento. Primero, si el tanque es estable para el tipo de área sísmica donde se encuentra ubicado. Y si el tanque es estable también para las condiciones de viento que están en el área geográfica donde va a estar el tanque ubicado. Entonces, ellos te van a dar unas premisas para el diseño del tanque como tal. O bien sea con el cálculo te va a determinar si el tanque requiere refuerzo, y por otro lado vas a determinar si el tanque requiere pernos de anclaje para lograr su mejor estabilidad. Otra de las premisas que tú tomas cuando vas a hacer el diseño del tanque es la altura de la ola que se produce cuando hay el evento sísmico. Es como que tú agarras un vaso, lo llenas con agua, mueves el tanque, el vaso hacia los lados, y tú vas a ver que el nivel del agua va a tender a llegar hacia la parte superior del vaso. Eso más o menos es un ejemplo práctico de cómo veríamos nosotros el efecto del tanque cuando ocurre el diseño sísmico, el diseño, el evento por un viento, una ráfaga de al menos 3 segundos de 240 kilómetros por hora, te puede hacer un volcamiento en el tanque. Entonces, hay que hacer los cálculos necesarios para verificar dos cosas. Uno, la estabilidad por viento, y dos, la estabilidad por sismo. Y él te va a arrojar esos cálculos, te van a arrojar si tienes que colocar refuerzos intermedios en el tanque
para evitar que el tanque se deforme o para evitar también en el caso tal del sismo, si el tanque requiere que tengas unos pernos de anclaje de modo tal que le deje estabilidad con respecto a la zona sísmica donde el tanque se diseñó. Gracias, ingeniero. Una de las últimas preguntas ya. ¿Cómo se podría verificar la estanqueidad en tanques que contengan gases a presión? ¿Cómo se puede verificar la estanqueidad? Bueno, recuerden que para efectos del código API 650 tenemos unas condiciones mínimas de diseño. No podemos sobrepasar 2.5 psi de presión interna. Y no podemos tampoco tener temperaturas mayores de 93 grados centígrados, porque eso implicaría también que habría mayor concentración de vapores y gases dentro del tanque, lo cual crea una condición peligrosa. Hay métodos de diseño y los tanques deben tener unos sistemas que no lo vimos aquí, pero tienen unos sistemas de protección como son las válvulas de presión y vacío. Es decir, si hay una sobrepresión en el tanque, esa válvula permite que esa sobrepresión salga del tanque para que el tanque no se abombe, no se infle, evitando que el tanque se deforme y se pierda el trabajo del equipo como tal, o la integridad mecánica del tanque como tal. Y en caso tal de que tú tengas un sistema de bombeo y ese sistema de bombeo en algún momento determinado, por alguna razón, la bomba esté extrayendo más de lo que el tanque se diseñó, para el flujo del que el tanque se diseñó, el tanque puede chuparse o contraerse. Entonces también pierde la integridad del equipo como tal. Entonces para eso también están estos sistemas de emergencia, que bien sea una tapa de emergencia o bien sea una válvula de presión y vacío, que están colocadas normalmente encima en el techo, para evitar que el tanque se deforme, bien sea por sobrepresión o bien sea por un vacío creado dentro del tanque. Ingeniero, la última pregunta, ya para no abusar de su tiempo, estoy seguro que está muy ocupado. No se preocupen, estamos a la orden, de verdad gustoso de compartir con ustedes. Gracias, gracias. ¿Qué tipo de tanque es recomendable para almacenar compuestos volátiles y así evitar pérdidas por evaporación? Correcto, es una muy buena pregunta. Normalmente aquí en los tanques, recuerdan que habíamos hablado de la temperatura eh, normalizada, y esos tipos de tanques, normalmente cuando los tanques tú almacenas, por ejemplo, combustibles como gasolina de avión, gasolina liviana, que son compuestos bastante volátiles, se recomienda en este caso dos cosas: o bien pones un tanque de techo flotante que esté en contacto con el líquido, de modo tal que no se formen, no dé chance a que se formen los vapores, que no haya una distancia allí donde haya acumulación de vapores, porque allí es donde viene el peligro. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Tú escoges, dependiendo de la presión de vapor del líquido que tú tienes allí, tú escoges el tipo de tanque, como habíamos visto en la parte anterior. En este caso, que está preguntando específicamente, escoge un tanque de techo flotante para tipo de combustible que son muy volátiles. Y aparte de tener una cuestiones por seguridad, también vas a permitir que el tanque esté protegido contra las mermas, porque el líquido que está allí, como es muy volátil, si en caso tal de que sea gasolina, por ejemplo, se pierde mucho líquido, que en este caso es dinero, pues que se está perdiendo también por efecto de la volatilidad del fluido que está almacenado dentro del tanque. Entonces, la idea es eso: tener seguridad, y por otro lado, tener los factores que te permitan a ti que no se pierda el material que está allí contenido por efecto de evaporación. ¿Puede contestar una última pregunta, ingeniero? Sí, claro, estamos para eso. Listo. ¿De qué manera se puede controlar la ZTA, zona térmica afectada, en las juntas perpendiculares? Sí, bueno, allí hay que seguir unas recomendaciones. Recuérdense que cuando hablábamos de la parte de los materiales
y efectos de la soldadura, hay varias recomendaciones que el código te dicen. Ahí, de hecho, hay un apartado de lo que es todo lo que es la parte de fabricación como tal. Y esas zonas afectadas por calor en esas uniones, en algunos casos, y dependiendo del espesor del material, se consideran que hay que hacer en algunos casos, dependiendo del espesor, que hay que hacer un tratamiento térmico, un revenido, un alivio de tensiones, en caso tal de que eh, este tipo de espesores pueda verse afectado en esas uniones verticales y horizontales, puede haberse afectado el tamaño molecular de esa zona de soldadura. Eso tiene que ver primero con el tipo de material y también tiene que ver con los espesores que están allí determinados para efecto de la soldadura realizada en esos sectores específicamente. Ok, ingeniero, con eso culminamos la ronda de preguntas. Nos gustaría, por parte de la sección, a todos los compañeros presentes, pedirles de favor si podrían encender sus cámaras para tomar una foto grupal y hacer constar en las redes que hemos realizado, pues, ¿no?, este evento, si es que no fuera molestia. Y también hacer recordar que vamos a colgar la presentación, vamos a hacer llegar a sus correos y en caso de alguna otra pregunta que por cuestión de tiempo no haya pasado, trataremos de responderlas, ¿no? No puedo activar la cámara.